Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 16 de agosto del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos la bienvenida a todos a este mensaje. Hoy estaremos basando nuestro mensaje en una lectura del libro de Lucas. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 18, los versos del 1 al 8 del libro de Lucas. Y la palabra de Dios dice así: Parábola de la viuda insistente. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario, por favor. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, en esta lectura que hemos escuchado, Lucas comienza esta narración explicándonos por qué Jesús contó esta parábola a sus discípulos. Dice Lucas en el verso 1 que lo hizo para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Sabemos que una parábola es un relato corto y sencillo que Jesús usaba para traer una enseñanza. Algunas de estas parábolas Jesús las inventaba, eran creadas por él, pero otras eran basadas en hechos que habían ocurrido. En esta parábola vemos a una viuda que va ante un juez a pedir que se le haga justicia. A lo largo de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesús hace mención de las viudas, las ayuda y les concede milagros. ¿Por qué habla tanto Jesús de las viudas? Pues las viudas eran mujeres que al perder a sus esposos lo perdían todo. En aquel tiempo, una mujer que quedaba viuda, sobre todo si quedaba sin hijos varones, lo perdía todo. Era un tiempo en que el hombre era la autoridad y cabeza de la familia, y una mujer que fuera viuda no tenía representación en la sociedad. Así es que lo perdió todo, y es muy posible que haberlo perdido todo acercaba a estas mujeres a Dios. Antes les he dicho que a veces tenemos que perder lo que tenemos para poder encontrar lo que debemos tener. Pues a veces es en nuestro peor momento, en la crisis más grande, cuando más cerca estamos de Dios. Dice la parábola que esta mujer va ante un juez que es injusto, que no teme a Dios y que no es un juez considerado con nadie. Seguramente el juez era temido por todos en este pueblo y tendría fama de ser injusto y abusivo. Sabemos que muchas veces los que están en el poder y tienen la autoridad no son justos ni son honestos, les falta honradez, no temen a Dios y no muestran tener consideración de nadie. Y cuando es eso lo que nos rodea, cuando es eso lo que enfrentamos,
tenemos que ser valientes, insistentes, pero sobre todo tenemos que perseverar. Mucha gente va por la vida diciendo, yo soy un cristiano que persevera. Y me pregunto si realmente entendemos lo que significa perseverar. Seguramente, inmediatamente al escuchar esa palabra, decimos pues, perseverar significa no rendirse. Y sí, eso es parte del significado de la palabra perseverar, pero significa algo más que eso. Fíjense que el significado de la palabra perseverar, de acuerdo a un diccionario, es mantenerse constante en seguir, continuar, llevar y completar algo que se ha comenzado. En esta vida, como cristianos, nosotros hemos comenzado a caminar con Dios y tenemos que perseverar en ese camino, pues no lo hemos completado. Dios es perseverante y no se da por vencido con nosotros, pues le pertenecemos y el Creador nunca abandona lo que ha creado. Pero nosotros muchas veces nos damos por vencidos con el Señor, sobre todo cuando el camino se complica. Hoy les recuerdo que la carrera del cristiano, mis hermanos, no es una competencia de velocidad. No se trata de quién llega primero ni más rápido a la meta. La carrera del cristiano no es una competencia de velocidad, sino de resistencia y de perseverancia. Los que perseveran saben que encontrarán oposición, obstáculos, injusticia, críticas y problemas, y no se sorprenden cuando les llegan. El cristiano, el creyente que persevera, no espera un caminar con Dios sin problemas. Solo espera tener la fe y la tenacidad para enfrentarlos sin rendirse. Mis hermanos, dice Jesús en esta parábola que la viuda era insistente. Esta mujer perseveró hasta completar lo que se había propuesto. No la detuvo la fama que tenía ese juez de ser injusto. No se dio por vencida cuando las cosas no salían como ella las esperaba. Perseveró hasta lograr una respuesta justa. La parábola no dice que esta mujer tenía fe en Dios. La fe de ella estaba puesta en el sistema judicial que era representado por este juez. Ella sabía que había unas leyes y ella perseveraría hasta que se aplicaran. Nada la desanimó. ¿Cuántos cristianos van hoy caminando el camino con Dios, pero van desanimados por todo lo que sucede? Esos son los que dicen, sí, yo voy caminando con Dios, yo tengo fe, yo creo en Dios, en medio de esto creo en Dios. Desanimados. Pero el cristiano que persevera en verdad, mis hermanos, en medio de todo esto, levanta su cabeza con ánimo y con valentía y dice, sí, en medio de todo esto, yo voy caminando con Dios. En medio de esta crisis mundial, yo creo en Dios. En medio de esta pandemia, yo confío en Dios. Está perseverando en su fe. Ese no se ha desanimado. Si esta mujer recibió respuesta de un juez que era injusto, que no consideraba a nadie, que no tenía compasión de nadie, ¿cuánto más recibirás tú que crees en Dios y tienes fe en su poder si perseveras? Si un juez injusto y sin temor de Dios se conmueve ante la perseverancia de una mujer, ¿cuánto más se conmoverá Dios por nosotros si perseveramos en la fe? Mis hermanos,
Sabemos que Dios no es injusto. No le molestamos al ser insistentes. Al contrario, Él valora nuestra perseverancia, pues Él quiere ver cómo aún por encima de todo lo que se interpone con nuestra fe, seguimos orando, seguimos creyendo y seguimos caminando bajo su luz. Él quiere que sus escogidos que claman a Él día y noche perseveren y no se rindan. Eso lo dice el verso 7 de la lectura que hicimos. Él quiere que sus escogidos que claman a Él de día y de noche no se desanimen. Mis hermanos, a través de esta parábola, Jesús nos enseña que Dios no es indiferente, que no está lejos de nosotros, que no está distraído y que no deja de ponernos atención. Él escucha las oraciones y el clamor de su pueblo. Y dice Jesús que no tardará en responder. Pero les recuerdo a ustedes hoy que Dios responde justo a tiempo, pero en su tiempo. A través de esta parábola, Jesús nos asegura que Dios escucha las súplicas de los que van a Él y pide que mantengamos la esperanza cuando atravesamos los días más oscuros en nuestro caminar. Yo no sé por lo que tú estás suplicando hoy, pero Dios ya lo sabe, porque ya Él te escuchó. No te quede duda de eso. La viuda insistente llevó su súplica ante un juez injusto. Tú llevas las tuyas ante un Dios todopoderoso que te ama. Persevera en la oración persistente, que es simplemente estar en constante comunicación y comunión con Dios, día y noche, tal como lo pide Él en esta parábola. Mis hermanos, en estos tiempos en que nos asfixian la injusticia, el miedo, los problemas, la oración es el oxígeno para nuestra vida espiritual. La oración perseverante nos mantiene bien oxigenados. En la oración persistente, tú invocas el poder de Dios y lo involucras a Él en todos los aspectos de tu vida. Por eso nos dice Lucas al inicio de la lectura de hoy que esta parábola fue compartida por Jesucristo con los discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Así es que comienza esta parábola con esa explicación. El Señor quería que los discípulos entendieran la importancia de orar siempre, en todo momento, sin desanimarse. Una oración que persevera y que es persistente. Mis hermanos, pero Jesús termina esta parábola con una pregunta para nosotros hoy. El último versículo del texto dice: sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Mis hermanos, si Jesús viniera hoy, si viniera a la tierra, ¿encontraría mucha gente de fe en este planeta? Gente que persevera con ánimo y sin rendirse. ¿Encontraría gente que no se ha cansado de creer, de orar, de seguirle? Gente que no se ha desanimado porque las iglesias están cerradas. Gente que ha perseverado en su camino en las buenas y en las malas. Si viniera a nosotros Cristo hoy, ¿cómo nos encontraría? Contestar esa pregunta es bien difícil, pues todos los días hay gente abandonando su fe. Vemos creyentes cansados y abatidos por la crisis mundial.
y han perdido el deseo de orar. Cada día pareciera que se habla menos del poder de Dios y más del poder de los políticos. Es muy fácil desanimarse porque todos los días nos estamos enfrentando al juez injusto. Pero hoy Jesús nos invita a perseverar orando sin desanimarnos. Mis hermanos, la oración no es otra cosa que una comunicación constante con Dios. Él nos dejó el modelo perfecto para orar, que es el Padre Nuestro. Pero la oración persistente y perseverante consiste en que en todo momento tú estés mentalmente conectado con el Señor, que le preguntes, que le consultes, que le agradezcas, que lo invoques, que lo involucres en cada decisión que vas a tomar, que le pidas que te guíe y te dirija en este tiempo en que caminar bajo su luz se hace difícil. Somos humanos y Él lo sabe. El Creador nunca abandona lo que ha creado. Él está con nosotros y espera que nosotros perseveremos. Hoy yo te invito a que te hagas el propósito de ser un creyente que persevera con ánimo, un creyente tenaz, atrevido, que no tema a enfrentarse a los problemas, un creyente que no se desanima porque ha aprendido a perseverar orando siempre mientras camina con Dios. Mis hermanos, estos son tiempos difíciles. Todo el mundo está esperando con esperanza que esto termine. Pero mis hermanos, ninguno de nosotros tiene el control de lo que pasa. Y tenemos que aceptar eso. Solo tenemos el control de las decisiones que tomamos y de la actitud que tenemos ante los problemas que enfrentamos. El Señor nos asegura a través de esta parábola que si no te desanimas y si oras y si perseveras y si no te rindes, vas a alcanzar la respuesta que estás buscando. Es tiempo de orar, de hacerlo sin cesar, de no rendirnos. Y si te sientes débil y te sientes que estás a punto de rendirte, acude a Dios. Acude a un hermano que a través de la oración puede elevar tu espíritu. Siéntate en silencio porque en el silencio lo puedes escuchar mejor. No te desanimes, persevera. Y hoy quiero concluir este mensaje compartiendo con ustedes este versículo del Antiguo Testamento que nos habla de lo que podemos alcanzar al perseverar. Este mensaje, que está en un cuadro muy hermoso que me lo regaló una de nuestras hermanas de la iglesia, es un verso del libro de Isaías, el profeta Isaías, quien tiene escritos hermosos que nos inspiran y nos animan. En el capítulo 26 de Isaías, el verso 3, nos dice: guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor te guardará en completa paz, porque tú has confiado en Él. Si hoy estás flaqueando tu confianza, si hoy sientes que no has perseverado como debiste haberlo hecho, haberlo estado haciendo en medio de todo esto que nos rodea, no te desanimes. El Señor entiende. El Señor sabe que este camino aún no lo hemos terminado. Y por eso es importante perseverar. Porque perseverar es definido como no dejar de hacer algo, ser constantes hasta que lo hayamos completado. Y nuestra carrera como cristianos aún no termina. Estamos en un mundo lleno de problemas, pero estamos sostenidos por un Dios todopoderoso.
Que Dios te bendiga en este día. Que la paz de Cristo sea con tu hogar y con todos los tuyos. Que hoy encuentres la fuerza para perseverar en la oración. No te desanimes, no te rindas. El Creador no abandona lo que ha creado. Que Dios te bendiga en este día, que colme tu hogar de bendiciones. Vamos a concluir con una pieza instrumental en la que vamos a tomar el tiempo de escucharla para que meditemos. No va a ser cantada, va a ser solamente instrumental. Y en la paz de sus hogares, tomen ese tiempo para escuchar, meditar y orar para que podamos perseverar en estos tiempos en que cada día nos enfrentamos al juez injusto. Que Dios bendiga al pueblo de Dios y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elevando nuestra oración al Altísimo, para que Él fortalezca a su pueblo, para que le permita perseverar en su camino, para que le llene de paz, porque en Él hemos confiado. La paz de Dios sea con el pueblo de Dios hoy. Que Dios te bendiga.